a la primer pijamada literaria del canal. Como pueden ver, me emocioné mucho preparando cosas realmente de pijamada. Hice limonada rosa porque nos vamos a poner muy románticos y también porque sana. Preparé también una mascarilla que se ve medio vomitiva, pero que según yo ya nos va a ayudar a relajarnos muchísimo. Y ya que estaba muy entrada, pues también traje algunas cosillas para arreglarnos las uñas, porque, pues no sé, porque sí. Por cierto, les quiero recomendar que usen productos Bisú porque salen súper buenos, baratos y rendidores, maravillosos. Y bueno, les cuento que esta tarde estaba viendo Jane Eyre, que es una de mis películas favoritas y la acaban de poner en Netflix, entonces estoy muy emocionada. Y me hizo extrañar bastante a mis amigos victorianos. Digo mis amigos victorianos porque tengo una amiga, Stephanie, que es como la más fan de esta época histórica. Entonces sentí la necesidad de preparar el té y los cupcakes para recordarlos. Pero bueno, quiero comenzar platicando porque yo aquí vine a echar el chisme justamente de esta época tan importante para la historia, para las letras y para el arte en general, que fue la época victoriana, que se desarrolla en Inglaterra de 1830 a 1901 más o menos, que fue el periodo del reinado de la reina Victoria. Y bueno, esta época histórica está caracterizada por una gran bonanza económica que la podemos ver en todo el apoyo que hubo a la industria textil. Elegantes y bonachosos se dice, bonachudos vestidos llenos de accesorios, de parafernalia, y que la verdad son preciosos. Pero bueno, esta época también está caracterizada por unas costumbres muy extrañas, o sea, unas maravillosas, ¿no? Como la hora del té, como la hora de leer, practicar algunos deportes como el cricket y ese tipo de cosas muy elegantes y sofisticadas, pero también unas muy raras. Por ejemplo, comían sopa de cerebro y hacían gelatina de ballena. Entonces también es un periodo muy oscuro para los animales y para algunas clases sociales bajas, así como también para las mujeres, donde más que hoy se consideraban únicamente un objeto, y un momento en el que podemos ver cómo realmente el cuerpo de la mujer está hecho por y para la mirada masculina. Este es un periodo de refinamiento, pero también de mucho puritanismo, donde la mujer no tenía la oportunidad de dar opiniones. Y la época victoriana también está caracterizada por ser un momento en el que nace el romanticismo, que es todo un movimiento histórico, cultural y sobre todo artístico, que pues nace en Inglaterra y en Alemania en el siglo XVIII, mitad final del siglo XVIII. Los impulsores del romanticismo pues obviamente iban en contra del raciocinio que dejó la ilustración, el siglo XVIII, el siglo de las luces, y decían que lo importante eran los sentimientos, que era hora de poner al hombre como medida de todas las cosas. Le daban más importante a los sentimientos que a la razón. Este movimiento fue el que dio el paso al modernismo, por ejemplo aquí en América Latina. Y de esta época del romanticismo pues nace todo el derivado como el romance, lo romántico, la novela rosa, pero en la época victoriana también gobernaba mucho la novela gótica, que pues obviamente era un poquito más oscura, pero no dejaba de ser costumbrista en cierto modo. El costumbrismo también es otra corriente literaria que hace alusión a todo aquello que se hace recurrentemente dentro de un país o dentro de una familia, sobre todo dentro de clases sociales, porque hay una gran diferencia entre nuestros autores románticos, entre los mismos autores victorianos. Por ejemplo, podemos ver a Jane Austen, donde se reflejan claramente pues toda la elegancia, el lenguaje tan sofisticado, contrario a lo que vemos por ejemplo en las hermanas Bronte, donde se escribe de la miseria que hay en los lugares alejados a la capital. Y bueno, es importante también aclarar que las novelas en esta época se escribían por entregas, es decir, que eran como las revistas de hoy en día, ¿no? Que en un mes o cada 15 días llegaba un capítulo, el siguiente, y poco a poco los iban juntando hasta completar la novela. Y se me hace maravilloso que hoy las podamos leer completas, pero aún así se sigue notando como entre capítulo y capítulo hay un cambio muy radical en el sentido de la escritura, del hilo narrativo, que a pesar de que sigue siendo la misma historia, vemos como los personajes evolucionan mucho más rápido que en una novela tradicional. De ahí que la mayoría de los libros son bastante largos, porque obviamente se tenía que cumplir con ciertas características, con cierto número de páginas. En primera porque los escritores eso les pagaban por entregas, así que entre más entregas tuvieran, más pagos tenían, pero también porque era una manera de llamar más la atención de los lectores, ya que eran como mini novelas que te iban dando gradualmente. Entonces si no te apurabas a leer una, pues no podías leer la siguiente. Y bueno, entre nuestros clásicos escritores victorianos pues tenemos a Charles Dickens. Yo creo que es como la figura central de la época victoriana, y que a lo mejor todos conocemos por el famoso cuento de Navidad, o canción navideña se llama más bien. Y la verdad es que se han hecho infinidad de adaptaciones, sobre todo infantiles, de este libro, pero debo decirles que en realidad es una gran crítica social, una novela muy cruda y sobre todo también llena de sarcasmo, de ironía.
y eso, de mucha crítica respecto a los últimos años de 1800. Y junto por ejemplo con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, otro de nuestros grandes representantes victorianos, pues sí podemos ver estos atisbos mucho más oscuros, mucho más góticos, en el que las inclemencias del clima tienen un protagonismo muy importante y sobre todo que influyen mucho a los personajes en las acciones que toman, en el lenguaje mismo que tienen. El retrato de Dorian Gray es uno de mis libros favoritos, la verdad. Habla de la historia de Dorian Gray, que es como un muchacho de clase privilegiada que tiene un amigo, Henry, que es mi crush literario más grande, un hombre lleno de educación sentimental, como diría Benito Taibo, que todo el tiempo está hablando de arte, que se encuentran todos los días en el teatro, viendo los grandes números de ópera. En un determinado momento, uno de sus amigos, Basil, le hace un retrato maravilloso que resulta ser en realidad un espejo de sí mismo, de sus emociones, de la forma en la que trata a las personas. Así que cuando se enamora de una actriz de teatro y comienza a tratarla de lo peor, pues el retrato se va haciendo cada vez más escabroso y se convierte al final pues en escenas bastante terroríficas y muy muy góticas. De ahí, por ejemplo, está la obra de teatro de La importancia de llamarse Ernesto, que es una comedia increíble y como todas las comedias pues está llena de enredos, que te hace reír muchísimo, pero también darte cuenta como de todo lo que ocurría en el momento en cuestión de los viajes, porque esta es la historia de un chico, Rick me parece, que viaja a Londres pero se cambia el nombre, decide llamarse Ernesto en este viaje porque quiere enamorar a una doncella, ya saben ustedes. Entonces pues hay que cambiarse el nombre. Entonces está muy muy chistosa y tiende a ser un poquito más rosa, un poquito menos tétrica. Como por ejemplo una de las más importantes en este sentido pues es El fantasma de Canterville, que también se ha adaptado incluso a públicos infantiles. Y bueno, es una historia que se ha convertido también en clásico, porque si algo tenían en particular estas novelas victorianas es que se convirtieron en clásicos muy importantes y en clásicos maravillosos que hasta el día de hoy consideramos como un parteaguas dentro de la literatura. Y bueno, invariablemente tenemos que hablar de las hermanas Bronte, Anne, Charlotte y Emily, que tuvieron una infancia súper horrible. Su hermano fue un alcohólico, un drogadicto, ellas pasaban noches en vela y se cree que es en el momento en el que escribieron sus grandes obras literarias, pero bueno, en este momento las mujeres no podían escribir, entonces ellas publicaron mucho tiempo bajo seudónimos masculinos. Su autoría se conocía bajo el nombre de los hermanos Bell. Y bueno, también perdieron a su madre cuando eran muy jóvenes, su padre era pastor. Así que permanecieron mucho tiempo en un internado donde todas se enfermaron de tuberculosis, pero bueno, fue Emily la más afectada y dos hermanas mayores que fallecieron lamentablemente siendo muy jóvenes. Eso las convirtió en mujeres bastante introvertidas. Además, la casa donde vivían estaba muy alejada de la ciudad, se encontraban entre demasiada naturaleza. Y eso hizo que desarrollaran mucho esta parte introspectiva que podemos ver reflejada en sus novelas. Además no eran de familia privilegiada, así que tuvieron que empezar a trabajar muy jóvenes, fueron institutrices las tres. Y a pesar de que sus estilos narrativos fueron muy diferentes, particulares y únicos, creo que sí hay cosas que podemos rescatar. Por ejemplo, que todas hablaron sobre mujeres y mujeres fuertes, personajes muy potentes, súper bien configurados, y es que ellas pues son un icono feminista y que reivindican al género femenino en general. De hecho, Anne es probablemente la hermana pues como más alejada de todos estos estudios académicos en torno a la época victoriana, pero en realidad ella antes de morir dejó una carta increíble en la que hablaba sobre la fuerza que tiene interna la mujer. Una carta muy desgarradora donde trata de aferrarse a la vida, donde hace todo lo posible por mejorar su salud, pero bueno, al final no resulta. Aún así podemos ver como todo el potencial que tenía y que muy poco se le ha reconocido. Su obra más importante, Agnes Grey, habla sobre una mujer que tiene al padre enfermo, entonces ella debe salir a trabajar porque su situación económica no le permite quedarse en casa. Entonces termina siendo institutriz de una familia rica, pero ahí descubrimos todos los problemas por los que pasan estas mujeres. Pero bueno, en todo este trayecto dentro de la historia encontramos un momento en el que un poquito la novela se convierte como ensayo, porque empieza a analizar todo lo que está pensando Agnes Grey respecto a lo que tiene que sufrir por el hecho de ser mujer y de ser institutriz. Además de que nos da un panorama riquísimo de la Inglaterra rural del siglo XIX.
Jane Eyre, que es de Charlotte, también tiene pues por ahí algunos rasgos parecidos. También nos habla de una institutriz, de Jane Eyre, que es una niña huérfana que termina viviendo con la tía, pero la tía no la quiere, entonces la manda a una escuela muy estricta donde pues la enseñan en el tema de las artes, obviamente de varias ciencias. Pero ella termina también siendo institutriz porque no tiene otro lugar a donde ir, así que consigue una casa donde vive, donde se enamora. Y como les digo, acabo de ver la película, entonces me di cuenta sí de algunas diferencias que hay con el libro, pero eso no le quita que sea una producción cinematográfica maravillosa. Pero hay un monólogo que tiene frente a la ventana en el que el libro pues habla como de toda su... Todo el reflejo de la infancia que tuvo, de lo difícil que fue llegar hasta el lugar en el que ha estado, y podemos ver justamente cómo Charlotte Bronte se convierte en Jane Eyre y que no lo vemos tan claramente en la película, pero que aún así les digo no deja de ser maravillosa. De hecho, esta está considerada como la primera novela feminista y la primera novela en la que la protagonista habla en primera persona sobre todo lo que siente. Antes las novelas estaban escritas en tercera persona y no podíamos ver como esta evolución de los personajes tan clara como vemos en esta novela, que les recomiendo muchísimo si es que todavía no la han leído. Y cabe aclarar que Charlotte también fue una gran pintora. De hecho, ella ilustró la primera edición de la novela. Y como dato curioso, ella murió embarazada antes de cumplir los 40. Bueno, de hecho las 3 hermanas murieron bastante jóvenes y seguramente todavía tenían una producción literaria para ofrecer. Pero bueno, así son las cosas de la vida, ¿verdad? Por cierto, le puse un poquito de limón a mi mascarilla y estoy sintiendo como que me pica, así que me voy a ir a limpiar. Ya vuelvo. He vuelto, amigos. Pues bueno, Emily Bronte, que es otro de nuestros grandes íconos feministas de esta época, también tiene la novela cumbre, creo, dentro de la novela gótica victoriana, que es Cumbres Borrascosas. Una novela que todos pudiéramos pensar como que es súper romántica, porque eso nos han hecho creer, creo que como inconsciente colectivo, pero en realidad es una novela súper oscura, súper tétrica. De hecho, cuando ustedes la leen, hay momentos de mucho suspenso que dan miedo, no tanto por lo que hagan los personajes, sino por la atmósfera en la que te envuelven. O sea, tú empiezas a leer y sientes de verdad que estás haciendo un viaje en el tiempo, pero sobre todo un viaje en el espacio, porque sientes el frío, sientes cómo te está quemando el hielo de los infinitos paisajes que podemos encontrar en Cumbres Borrascosas. De hecho, la película no es como que sea de mis favoritas, pero sí me parece que le hace mucha justicia en cuestión de las locaciones que tomaron. Les decía, hay capítulos que se vuelven súper siniestros. Creo que la sangre también es otro elemento que no es tanto como que dé miedo, digo, es finalmente sangre, pero que sí, al contrastarla con otros colores y sobre todo con ciertas palabras, se convierte en un símbolo muy grande de todo el sufrimiento que tenía nuestra autora. Y también ahí se puede rescatar un poquito de la parte autobiográfica en la que se encontraba sumergida por dentro. No es como que su vida fuera tan sangrienta, pero sí había mucho dolor desde su infancia, así que lo podemos ver claramente en esta obra. De hecho, se dice por ahí que Cumbres Borrascosas se escribió en una de estas noches en vela en la que Emily esperaba que llegara su hermano de alguna juerga nocturna. Así que es indiscutible el dolor tan grande que vivió toda su vida y del que solo se puede hablar cuando lo has vivido. Y bueno, como les decía, entre estas 3 hermanas hay muchos paralelismos, pero también cada una tiene su estilo. Lo que más me preocupa, y creo que ha preocupado a la mayoría de la crítica, es que Anne no se ha pues como explorado al nivel que debería, de acuerdo con la magnífica calidad estética que tiene. Siempre se ha visto como la clásica solterona victoriana, la que nadie le importa, la aburrida, pero en realidad creo que fue la hermana que más se comprometió con esta causa de reivindicar la figura de la mujer en Inglaterra. Bueno, que también Jane Eyre, pues sí, insisto en que tiene una carga muy importante en ese sentido. En el análisis literario siempre se parte como de la figura que tiene cada uno de los personajes. El personaje protagonista pues siempre va a ser el héroe, el que es capaz de vencer todos los obstáculos para llegar a un determinado destino. Y en este caso Jane es la heroína. Por primera vez se habla de una heroína en la que termina salvándose a sí misma y salvando su entorno.
Y el hecho de que sea un ícono de la novela rosa creo que no le quita ningún mérito, al contrario, yo creo que le suma puntos. O sea, no es como el típico problema de las mujeres de que tal no me quiere o me engañó o tengo problemas con esta otra mujer, sino que simplemente está hablando de toda la evolución que ha tenido el ser humano y de cómo la mujer se está viendo rezagada, pero no por ello olvidada, porque por sí misma está dando un paso importante en el tema de las artes, en el tema de la ciencia. Les comparto también que acabo de descubrir unos poemas escritos por Emily Bronte que nunca había leído y que me dieron mucha emoción porque me doy cuenta realmente de la influencia tan grande que tiene la biografía de la autora conforme a su obra. El poema que les voy a compartir se titula Cuando deba dormir y creo que inmediatamente se van a dar cuenta de lo que les hablo. Dice así: oh, en la hora que deba dormir lo haré sin identidad y ya no me importará cómo cae la lluvia o si la nieve cubre mis pies. El cielo no promete salvajes deseos, podrán cumplirse acaso la mitad. El infierno y sus amenazas, con sus inextinguibles brasas jamás someterá esta voluntad. Por lo tanto digo, repitiendo lo mismo, todavía y hasta que muera lo diré. 3 dioses dentro de este pequeño marco guerrean día y noche. El cielo no los mantendrá todos, sin embargo ellos se aferran a mí, y míos serán hasta que el olvido cubre el resto de mi ser. Oh, cuando el tiempo busque mi pecho para soñar, todas las batallas concluirán, pues llegará el día en que deba reposar, y este sufrimiento ya no me atormentará. Y bueno, que la traducción por supuesto le quita mucho mérito, creo que sí existen algunos guiños de lo que estábamos platicando, y es que el victoriano, aunque fue una época de mucha opulencia, creo que también lo fue de mucho oscurantismo para algunas clases sociales, de mucho sufrimiento, una época muy dura, pero que gracias a la literatura y el arte en general tenemos pues impresas estos documentos, estas anécdotas que nos hacen imaginar un poquito cómo funcionaban las cosas. Y bueno, el romanticismo en general es uno de los movimientos literarios más importantes de la historia, del que todavía se tienen muchos registros. Creo que hay muchos autores actuales que están trabajando bajo esta línea y que lo están haciendo de manera increíble. Creo que ahorita en estos días de cuarentena nos hace mucha falta. Obviamente no estoy diciendo que no hay que hacer caso de la ciencia ni de lo que nos dictan pues las medidas sanitarias y todos estos institutos y organismos que están cuidando nuestra salud. Simplemente creo que es momento de darle chance tantito al cerebro de relajarse para hacer una introspección, para darnos cuenta de cómo están funcionando nuestros sentimientos, de reconectarnos con los seres humanos, de reconectarnos a nosotros mismos como seres humanos y reforzar estos vínculos que nos ayudan a sobrellevar estos momentos de crisis. Pero bueno, me encantaría que dejaran aquí abajito algún comentario respecto a estas obras, si a ustedes les gustan, si se sienten identificados con alguna. Y bueno, les agradezco bastante que me hayan acompañado en esta ocasión. Estoy muy contenta, muy emocionada y espero que pronto nos encontremos y nos podamos abrazar todos. Les mando muchos besos, cuídense bastante y que tengan muy felices lecturas. Chao. Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. Besitos.